Imagina tu pulmón como un globo lleno de pequeños sacos de aire. A veces, algunos de estos sacos pueden colapsar, como un globo desinflado. El reclutamiento alveolar no es más que un término utilizado en la medicina respiratoria para describir el proceso mediante el cual los alveolos están colapsados y se vuelven a abrir, lo cual permite el intercambio de gases. El espectro de cambios inflamatorios en los pulmones incluyen el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda como la manifestación más grave. Sin embargo, otras enfermedades con estrecha relación son la lesión pulmonar aguda y la lesión pulmonar inducida por ventilador. Por las consecuencias, al final de estos cambios es el cierre del colapso progresivo en unidades alveolares que se manifiestan como hipoxemia, desaturación y disminución del volumen pulmonar en las radiografías y tomografías computarizadas de Hectora. Las modalidades de ventilación mecánica en enfermos de CIRAC incluyen protección pulmonar con bajos volúmenes corrientes relacionada con la presión positiva al final de la expiración, con la finalidad de mantener abiertos los alveolos pulmonares colapsados. Y esta técnica de reclutamiento alveolar, mediante el incremento temporal sostenido de la presión en las vías aéreas, el cual permite que el reclutamiento alveolar sea utilizado en niveles elevados y continuos de presión positiva, suspiros intermitentes y en posición de cúbito prono. En todas ellas, el uso de la presión positiva al final de la expiración es un requerimiento fundamental para mantener el beneficio de las maniobras y prevenir la lesión pulmonar inducida por ventilador como resultado de atelolectroma. Es importante recordar que la maniobra de reclutamiento forma una parte estratégica en la ventilación protectora, conocida como Open Lungs Approach, que quiere decir que es ventilación con pulmón abierto. Aunque no se ha demostrado mejoría en la mortalidad asociada a la maniobra, sí se asocia con una estrategia de ventilación protectora que busca reducir el daño pulmonar asociado con la ventilación mecánica. El reclutamiento alveolar se define como la expansión de áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un incremento breve y controlado de la presión transpulmonar, el cual es una maniobra clave en el tratamiento del síndrome del distrés respiratorio agudo. Este proceso se realiza para lograr la apertura rápida y simultánea de la mayoría de las unidades alveolares colapsadas, lo que contribuye a la homogeneización del parénquima pulmonar y revierte la hipoxia generada por este mecanismo. Además, permite que una ventilación sea más protectora al mantener y asegurar el reclutamiento alveolar obtenido, lo que permite que un nivel adecuado del PIC. Este procedimiento está indicado en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudos moderados a severos en etapa precoz, con menos de 72 horas de instalación. El objetivo final es la mejora de la oxigenación y reducir los daños pulmonares, lo que puede mejorar en los resultados y términos de supervivencia y recuperación. La maniobra de reclutamiento alveolar consiste en incrementos transitorios de la presión media en las vías aéreas, a fin de permitir la reapertura de las unidades alveolares colapsadas, seguido de un ajuste de la PIC a un nivel óptimo, para lograr aumentar el volumen pulmonar y la capacidad residual funcional. Las técnicas de la maniobra de reclutamiento son mediante presión sostenida y de forma escalonada. La presión sostenida incluye la técnica de programación de CPAP y de suspiros prolongados, las cuales aplican una presión continua durante un tiempo determinado, lo que permite una rápida reapertura alveolar. Sin embargo, puede causar inestabilidad hemodinámica y sobredistensión. En cambio, la maniobra escalonada consiste en incrementar la presión en pasos progresivos, lo que permite tener una adaptabilidad pulmonar más controlada, reduciendo el riesgo de barotrauma. La maniobra de reclutamiento alveolar se realiza en pacientes con hipoxia refractaria, atelectasias significativas, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, especialmente cuando la relación presión parcial de oxígeno y FiO2 es relativamente baja y no mejora con técnicas ventilatorias convencionales. También está indicado en ventilaciones prolongadas y cuando existe disminución de la complicancia pulmonar. Esta se debe realizar bajo estricta monitorización, garantizando la oxigenación y evitando complicaciones. Está contraindicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, neumotórax, broncoespasmos, etc. Antes de realizar esta maniobra, se debe preparar el paciente, asegurando que esté en posición de cúbito supino con leve inclinación del cabezal de la cama a 30 grados. El paciente debe estar profundamente sedado. También se deben realizar ajustes previos en los parámetros de la programación, como seleccionar un modo ventilatorio controlado por presión con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua, una presión meseta máxima de 30 centímetros de agua para evitar sobreextensión en el incremento progresivo de la presión y ajustamos la FiO2 para obtener la presión parcial de oxígeno deseada. La maniobra de reclutamiento alveolar está estructurada en 4 fases que corresponden a el reclutamiento alveolar, la titulación de la PIP, el re-reclutamiento alveolar y el mantenimiento de la ventilación. El reclutamiento alveolar consiste en ventilar al paciente
controlados por presión con una presión fija de 15 centímetros de agua, con incrementos progresivos de la PIC de 5 en 5 centímetros de agua hasta alcanzar 30 centímetros de agua. Este escalón se mantiene con 10 respiraciones por minuto para permitir la apertura de los alveolos colapsados. Seguidamente, con la fase de titulación de la PIC, se reduce la presión, igualmente de forma escalonada, de 2 en 2 centímetros de agua hasta alcanzar 15 centímetros de agua, o la presión óptima, que corresponde a donde se obtiene una adecuada oxigenación y confianza pulmonar. Posteriormente, para los pacientes que la ameritan, existe la fase de re-reclutamiento, en la cual se repite la primera y la segunda fase. Finalmente, con la fase de mantenimiento de la ventilación, se estabiliza la ventilación con una presión óptima de 2 centímetros de agua por encima del punto de desreclutamiento, manteniendo la apertura alveolar. La ejecución de la maniobra puede ser de forma manual con el ajuste secuencial de los parámetros ventilatorios, o de forma automática con la opción de reclutamiento automático que ofrecen algunos equipos avanzados, los cuales incrementan la presión, evaluando en tiempo real la respuesta del paciente. Para su uso se debe acceder en el menú de ventilación automática avanzado del equipo. Se debe seleccionar la opción de reclutamiento automático y se deben ajustar los parámetros claves de la maniobra, como la presión inspiratoria, la PIC y la presión máxima, entre otros. Una vez configurados, el equipo ejecuta la maniobra identificando la PIC óptima. Finalmente, de forma manual, se debe ajustar en la ventilación del paciente la PIC óptima recomendada por el equipo durante la maniobra. La titulación del PET, o la presión positiva al final de la expiración, en anestesia y ventilación mecánica es un punto muy clave, ya que este es el que permite ajustar el nivel del PET de manera individual para cada paciente. Este tiene como objetivo optimizar la oxigenación, mejorar la mecánica pulmonar y minimizar los efectos adversos. La importancia de la titulación del PET. En anestesia, durante la anestesia general, especialmente con relajantes musculares, se produce la atelectasia, que es el colapso alveolar. Este es debido a la pérdida del tono muscular y la alteración de la ventilación espontánea. El PET ayuda a contrarrestar este proceso, ya que este viene siendo como un colapso, del cual el PET se encarga de mantener las vías aéreas abiertas al final de la expiración. En ventilación mecánica, ya en la parte de pacientes más críticos, que requieren la ventilación mecánica, el PET es esencial para mantener la capacidad residual funcional, que es el CRF, y prevenir así el colapso alveolar crítico y mejorar el intercambio gaseoso. Un PET adecuado reduce la necesidad de altas concentraciones de oxígeno, o FiO2, y este disminuye el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador, mejor conocido como el billing. La titulación del PET, o la presión positiva al final de la expiración, en anestesia y ventilación mecánica es un punto muy clave, ya que este es el que permite ajustar el nivel del PET de manera individual para cada paciente. Este tiene como objetivo optimizar la oxigenación, mejorar la mecánica pulmonar y minimizar los efectos adversos. La importancia de la titulación del PET. En anestesia, durante la anestesia general, especialmente con relajantes musculares, se produce la atelectasia, que es el colapso alveolar. Este es debido a la pérdida del tono muscular y la alteración de la ventilación espontánea. El PET ayuda a contrarrestar este proceso, ya que este viene siendo como un colapso, del cual el PET se encarga de mantener las vías aéreas abiertas al final de la expiración. En ventilación mecánica, ya en la parte de pacientes más críticos, que requieren la ventilación mecánica, el PET es esencial para mantener la capacidad residual funcional, que es el CRF, y prevenir así el colapso alveolar crítico y mejorar el intercambio gaseoso. Un PET adecuado reduce la necesidad de altas concentraciones de oxígeno, o FiO2. Objetivos de la titulación PET. Tenemos 4 objetivos importantes. El primero es mejorar la oxigenación, que es mantener una saturación de oxígeno, SpO2, adecuada con la menor FiO2 posible. 2. Optimizar la mecánica pulmonar, que es mejorar la compliance pulmonar y reducir el trabajo respiratorio. 3. Es minimizar el riesgo billing, que es evitar tanto el colapso alveolar como la sobredistensión alveolar. La cuarta es minimizar los efectos hemodinámicos adversos, que es evitar la disminución del retorno venoso y el gasto cardíaco con PET excesivo. Objetivos de la titulación PET. Tenemos 4 objetivos importantes. El primero es mejorar la oxigenación, que es mantener una saturación de oxígeno, SpO2, adecuada con la menor FiO2 posible. 2. Optimizar la mecánica. En los métodos de titulación de PET tenemos el PET fijo o empírico, del cual se aplica
con un PET establecido, pero cabe destacar que este no es óptimo para todos los pacientes. La titulación basada en la oxigenación, esta incrementa el PET en paso y se evalúa con la respuesta dependiendo desde del SpO2 al PaO2. Esto busca alcanzar la oxigenación adecuada con la menor FiO2 posible. La titulación basada en la compliance pulmonar. Esto es la que busca que el PET maximice la compliance estática del sistema respiratorio, ya que así puede equilibrar la apertura alveolar y la sobredistensión. La titulación basada en la presión transpulmonar. Esta es la que utiliza un catéter esofágico para medir la presión pleural y calcular la presión pulmonar PTP. El objetivo de esta es mantener una PTP al final de la expiración ligeramente positiva. La titulación guiada por imágenes, TC o EIT. La TC es la que evalúa el reclutamiento pulmonar y la sobredistensión con diferentes niveles de PET. Y la EIT es la que monitoriza la distribución regional de la ventilación en tiempo real. Esta mejora la homogeneidad y evita la sobredistensión regional. Beneficios y riesgos del reclutamiento alveolar. Entre los beneficios tenemos que este aumenta la cantidad de oxígeno que pasa por los pulmones hasta la sangre. Esto se logra abriendo los alvéolos colapsados, aumentando el área de superficie disponible para el intercambio gaseoso. También podemos ver que este disminuye los niveles bajos de oxígeno en la sangre, por lo que puede mejorar significativamente el estado del paciente. Se disminuye también el trabajo respiratorio, ya que al abrir los alvéolos se facilita la respiración y se reduce el esfuerzo que debe realizar el paciente para poder realizar la respiración. Además de ello, podemos ver que se reduce la necesidad de la ventilación mecánica invasiva, ya que en algunos de los casos el reclutamiento alveolar puede ayudar a evitar o a reducir la necesidad de ajustes de alta presión en lo que es la ventilación mecánica. Dentro de los riesgos podemos ver que el paciente está expuesto a riesgos como lo es un barotrauma, ya que en el reclutamiento alveolar se implica una presión positiva en los pulmones. Esto puede causar un daño a los alvéolos e incluso puede producirle un neumotórax, lesiones o hasta una hemorragia pulmonar. Otro riesgo es la hipertensión pulmonar. Esta es causada por el aumento de la presión, ya que se puede sobrecargar el sistema vascular pulmonar. Otro riesgo es la disminución del gasto cardíaco, ya que el aumento de la presión pulmonar puede interferir con el retorno venoso al corazón o también arritmias, ya que estas pueden ser causadas por el aumento de la presión y también por la hiperinflación pulmonar. Es importante destacar que los beneficios y riesgos del reclutamiento alveolar van a variar según el paciente y su estado clínico, por lo que la decisión de realizar esta técnica debe ser tomada por un médico especialista, esto considerando la evaluación individual del paciente. Además de ello, se requiere de una cuidadosa monitorización tanto durante como después del procedimiento.